si procede intercambiar opiniones, no tengo inconveniente, pero vamos, yo la intervención que he preparado se ciñe única y exclusivamente al problema del mercado común. Y en cuanto al mercado común europeo, hay que recordar algunos datos, algunas fechas. El mercado común europeo se constituye por el Tratado de Roma de 1957. Y desde el primer momento, en cuanto como hecho que va a tener una importancia histórica muy grande, pero que en ese momento pasa relativamente desapercibido porque los efectos inmediatos son relativamente escasos. En la medida en que es una unión aduanera, es algo más que una unión aduanera, desde luego, porque hay una normativa para formar lo que es un mercado común. Bueno, esto es un problema jurídico que evidentemente no es este el lugar de verlo, pero sin embargo todavía enseguida implica la libertad de movimiento de capitales, pero no de personas. Ni siquiera, vamos, nunca ha sido, ni es, nunca ha habido, ni hay libertad de movimiento individual o de erradicación como la hay dentro de un Estado, ni siquiera hoy. Pero sí se crea posteriormente, bastantes años después, ese derecho de un trabajador a buscar trabajo y, si lo obtiene, vivir en otro país de lo que era la Comunidad Económica Europea, que eran los 6, el Benelux, más Italia, Francia y Alemania Occidental. Eso era una... Bueno, entonces, tenía un alcance modesto. El contexto histórico es qué acababa de suceder y qué estaba sucediendo y cómo reaccionaron las dos grandes potencias mundiales, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Bueno, ¿qué acababa de suceder? Acababa de suceder, sí, se ha hablado aquí de Budapest, pero en Budapest no estaban directamente involucrados ninguno de esos países, y sí en la agresión contra Egipto en Suez a finales de 1956. O sea que ni siquiera había transcurrido un año cuando se firma el Tratado de Roma y se concluye el mercado común europeo. La Unión Soviética siempre lo vio como una enorme amenaza de constitución de un bloque económico potencial amenazador, sobre todo en la medida en que ya en el 57 el país hegemónico era Alemania Occidental, la Alemania revanchista, como la llamábamos los comunistas, que era radicalmente hostil a la Unión Soviética, a la República Popular de Polonia, porque reclamaba la vuelta a las fronteras de 1938, y ni que decir tiene a la República Democrática Alemana, esa Alemania occidental donde estaba prohibido el Partido Comunista y cualquier otro partido considerado similar o asimilable, y cuando no estaban prohibidos sufrían restricciones durísimas. Entonces, y muchísimos años después, porque todavía en los años 70 la normativa excluía de ser un barrendero en una municipalidad de Alemania Occidental a alguien afiliado a una organización de solidaridad con Chile, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que impuso al general Pinochet. O sea que esa Alemania, que acaudillaba, por otra parte, que estaba llena de exnazis,
algunos habían sido depurados, pero una Alemania creada además por Estados Unidos e Inglaterra, que eran quienes habían seleccionado, habían determinado de todo el personal político que todo él, claro, había estado, salvo excepciones rarísimas, colaborando con el régimen nacional socialista. Bueno, habían seleccionado quienes sí, quienes no, quienes merecían castigo y quienes, bueno, pues tenían solo pecado venial y eran recuperados o se habían mantenido prudentemente al margen, como el canciller Konrad Adenauer, hombre inteligentísimo, de extraordinaria valía, pero, bueno, evidentemente un hombre de ultraderecha, ultra extrema derecha. Entonces, ese era el mercado común. En cambio, Estados Unidos no solo no vio en el mercado común ningún peligro para su supremacía, sino todo lo contrario. No hay que olvidar que antes de la célebre conferencia de la Sala del Reloj ya había habido una coordinación europea propiciada por los Estados Unidos con el Plan Marshall. Estados Unidos impuso como condición para el Plan Marshall no dar ayuda separadamente uno por uno a los diferentes países, sino conjuntamente a través de una comisión coordinadora. ¿Por qué? Esto puede parecer un poco extraño, es decir, no es más razonable la potencia hegemónica que gestione directamente sus relaciones por separado con cada país vasallo o semivasallo. No, porque había un problema. Había un problema y es que en la Europa de la posguerra había un fortísimo partido comunista francés, había un fortísimo partido comunista italiano, había enlaces, vínculos capilares entre el Partido Comunista Italiano y un cierto sector del catolicismo italiano y el ala izquierda de la democracia cristiana, la PIRA, el Ente Nacional de Hidrocarburi, que vamos, no es que fuera de izquierda, pero jugaba una política de cierta independencia. En Francia había un soberanismo golista que tampoco era sumiso a los dictados norteamericanos. En Bélgica, que esto hoy no se sabe, pero en Bélgica se había planteado la cuestión real por la colaboración del rey con los alemanes, había habido una regencia, un referéndum sobre la monarquía y el Partido Comunista, lejos de tener evidentemente la fuerza de Francia o Italia, pero era una fuerza respetable que, no sé, tenía pues el 8, el 9% del electorado, algo así. Mientras que con Alemania, teniendo ahí Alemania, pues evidentemente se tenía asegurada la hegemonía de un país totalmente en la línea norteamericana, porque además incluso la legislación mercantil en muchos aspectos de la Alemania occidental estuvo dictada en todos esos años por Estados Unidos. De manera que esa era el mercado común que existía cuando yo empecé a militar en 1962. Y el Partido Comunista de España, en el cual yo milité, es verdad que yo era un jovenzuelo de 17 años, pero vamos, yo asumía totalmente la tradición comunista. En realidad yo era simpatizante comunista desde los 11 años, o sea que no, pero era la posición oficial era totalmente hostil al mercado común. Y la de todos. Posteriormente empezó a evolucionar el Partido Comunista Italiano, el Partido Comunista Francés siempre, hasta hasta los años 80, siguió siendo hostil, aceptó el mercado común como un hecho consumado, pero recuerdo cuando hubo las la desindustrialización de Lorena en los años 70, cuando se desmanteló la industria pesada, que hubo aquellas huelgas durísimas de los obreros, de mineros, obreros
siderometalúrgicos, el Partido Comunista, recuerdo que Marché todavía dijo, bueno, nos prometían que con el mercado común todo se iba a solucionar y íbamos a vivir en un mundo feliz, y resulta que es el mercado común el que nos impone este tipo de retroceso. Bueno, quiero decir, esto más, mucho más, toda la política imperialista que a lo largo de esos años 60 y 70 llevaron a cabo en África, por ejemplo, Biafra, 1 millón de muertos, el Camerún, donde había impuesto a su testaferro Ahmadou Ahidjo, perdón, 250.000 muertos, para no hablar ya de lo que pasaba en el Chad, en todos. Evidentemente era una Europa reaccionaria, imperialista, colonialista, totalmente en el bloque occidental, y desde un punto de vista marxista, que era el nuestro, nosotros seguíamos lo que había dicho Lenin. Unos Estados Unidos de Europa bajo el capitalismo son imposibles o reaccionarios, y bajo el socialismo inútiles, porque se tratará de los Estados Unidos del mundo. De manera que esta fue nuestra posición siempre, de rechazo absoluto. Pero vamos, mientras yo milité en el PCML, me fui en mayo del 72, no recuerdo a nadie, no sé qué posición había adoptado Santiago Carrillo sobre ese punto, no lo recuerdo, cuando escribió Nuevos enfoques a problemas de hoy, que lo había escrito un poco antes. Supongo que ya había empezado a cambiar de postura, pero con exactitud no lo podría afirmar. Pero vamos, todo el sector antifranquista que yo conocí compartía nuestro mismo punto de vista. Es decir, no recuerdo a nadie que fuera entonces partidario del mercado común. Perdón, porque he sobrepasado el tiempo que me había asignado y ceso. Termino aquí mi intervención. Muchas gracias, Lorenzo. ¿Se escucha mal? ¿No se me ha oído ahora tampoco? Sí. Sí. Pues cuando queráis. Bueno, yo pienso que queda poco. Es decir, como muy bien lo ha dicho Eugenio, era el mundo de 1900. Bueno, yo concretamente, claro, las intervenciones después de mis dos amables compañeros han llegado hasta los años 80 y casi 90. Yo limitándome a la experiencia política que yo tuve, 1962-72, queda poco porque el mundo era muy distinto, España era muy distinta, pero no solo España, el mundo era muy diferente. Todas las tecnologías, el cambio tecnológico desde entonces es tan enorme, pero no solo el cambio tecnológico, que ya altera considerablemente la vida. Para empezar, por ejemplo, este tipo de reunión que tenemos ahora. Claro, eso hubiera sido magia. Pensar en algo así en el año 72 hubiera sido pensar en magia. Siempre podía haber un visionario autor de ciencia ficción. Bueno, el cambio de mentalidades, el cambio de costumbres, el cambio de temáticas. Algunos de mis compañeros se han referido a las temáticas del feminismo. Entendámonos, en 1960 el feminismo estaba totalmente admitido y asumido por todos, pero era un feminismo distinto, era el feminismo de la igualdad de derechos, como lo hubo, por ejemplo, en mi organización, por supuesto. No había discriminación ninguna, pero es un feminismo diferente del que luego hubo con la perspectiva de género,
con las reivindicaciones específicamente femeninas, otra serie de problemas como el aborto. No recuerdo que nunca nosotros discutiéramos acerca de ese asunto en particular. Bueno, las mentalidades han cambiado. Entonces, por ejemplo, todos, o la inmensa mayoría, teníamos una concepción sagrada de la unión de pareja, sin estar casados. Yo conviví con mi compañera una serie de años sin casarnos, pero, pero no dejaba de concebirse esa unión como en principio de por vida. Hoy es totalmente diferente. De manera que el mundo ha cambiado. España, el mundo, la vida. Pensar que aquellas ideas, aquellos proyectos vayan a tener hoy aplicación, pertinencia o servir de guía, sería tan absurdo como decir que el 2 de mayo de 1808 nos sirve hoy. Por supuesto, es una enorme gesta, muy meritoria, que forma parte de nuestra historia, de nuestra memoria colectiva, como lo que hicimos a los 12 o 15 o 20 años forma parte de la memoria de cada uno, pero nadie de nosotros querría hacer o querría inspirarse en lo que hizo a los 12, 14, 16 o 20 años. O sea que la vida ha cambiado. Yo pienso que esta rememoración es exclusivamente histórica. No tiene, no sirve de proyección, salvo como siempre la rememoración de hechos históricos significativos, pues tiene un valor para la vida, para recordar de dónde venimos, quiénes fuimos, nada más. Me permitiría un comentario. Muchísimas gracias. Evidentemente, aquella vieja fórmula de que la historia se repite una vez como tragedia y otra como comedia, pues sin absolutamente ninguna añoranza por la tragedia, porque nos jugábamos ser torturados, nos jugábamos la vida nuestra y, bueno, evidentemente en desarrollos posteriores la ajena, que es peor. Pero, entre tanto, muchos sufrimientos. Claro, la política de hoy es una comedia. Yo no creo que se milite en un partido como en una asociación de vecinos. En una asociación de vecinos se milita pues con cierta seriedad, con un afán de que el vecindario vaya mejor. Por lo que yo he visto, se milita en un partido político exclusivamente por interés, por, por, por formar parte de la cola clientelar y que caiga una migaja y se vota a un partido porque, bueno, si no es uno, el cuñado del primo del amigo y tal podrá obtener un puestecillo en el ayuntamiento. Bueno, también eso mismo hace que, evidentemente, aquellos testimonios valen como recuerdo de la memoria, como cuando repasamos la foto, el álbum de fotos y vemos fotos de nuestra familia, de nuestra juventud, eso forma parte, tiene un valor para nosotros, pero no tiene un valor en el sentido de decir, me voy a basar en eso para hoy. Pues hoy la política, nos guste o no nos guste, es eso. Y como decir teatro, pero bueno, en fin, si fuera teatro es que están desempeñando un papel, pero es que lo asumen ese papel y evidentemente pues es lo que es lo que es y es la realidad que tenemos. Hay que comprenderlo y eso marca la enorme diferencia y también la enorme dificultad, como ya alguno de mis compañeros lo ha señalado, para que alguien de la joven generación entienda cómo era la realidad psicológica, mental, que nos rodeaba y que nos impregnaba, porque es un mundo muy diferente. 1968 es muy variable y
el que yo puedo aportar, modestísimamente, se refiere a Francia, porque los hechos del exilio hacían que, si bien yo, de manera general, estaba muy al tanto de todo lo que sucedía en España, tanto por los vínculos orgánicos cuanto por la lectura de la prensa, pero el exilio evidentemente marca una barrera, y más aún en mi caso, en que yo no estuve nunca en la comisión de organización de mi partido, del PCML, que era la que directamente llevaba esos contactos. Yo era encargado de temas ideológicos y propagandistas, era el principal escritor de los artículos de Vanguardia Obrera, de Revolución Española, de todos los documentos. Pero también llevaba tareas de educación política, de cuadros, pero mis relaciones personales, yo estaba muy en retirado, o sea, directamente cara a cara yo no me veía más que con un puñado reducidísimo. Los hechos del Mayo francés cortaron provisionalmente aquella relación, yo me quedé aislado y por tanto directamente de lo que se hacía en España y de cómo eran las luchas en España, yo supe poco y a posteriori. Y lo que supe no me gustó. Decirlo claramente, aquello que hoy no sé si es verdad, de que se había descolgado un crucifijo y se había arrojado desde un aula de la Facultad creo que de Filosofía a la calle. Bueno, esto iba absolutamente en contra, por supuesto, de la política que se había inaugurado ya en el marco, vamos, que la que ya había inaugurado el Partido Comunista de España cuando yo militaba en él, del diálogo cristiano-marxista. Fue cuando estaba el pontificado de su santidad Juan XXIII, con su encíclica Mater et Magistra, la convocatoria del Concilio Vaticano II, y aunque retrospectivamente podemos ver que aquello fue, desde el punto de vista social, precario y tan frágil que después Juan Pablo II pudo fácilmente destrozar esa obra, lo que se había construido, la teología de la liberación. Pero en aquel momento, en el 68, todavía había una gran esperanza. Y dentro de mi propio partido, escindido del oficial, el PCML, no todos estábamos de acuerdo, porque en realidad, claro, yo era el más a la derecha, dentro de la extrema izquierda, yo era el más a la derecha de todos, digámoslo así. Y también en ese, yo había querido que la ruptura con don Santiago Carrillo Solares fuera en unos puntos determinados, pero no en otros. No un rechazo de todo lo que había sido la tradición del Partido Comunista de España. Y concretamente ese diálogo cristiano-marxista, pues yo era un gran defensor del mismo. Bueno, en el caso de Francia concretamente, yo comprendo que para muchos el recuerdo de mayo de 1968 es un recuerdo risueño, jovial, de liberación, de rompimiento de trabas, de jolgorio, de despreocupación. Ya no habría exámenes, ya no habría autoridad, ya los profesores no impondrían su superioridad, ya estarían sujetos al cuestionamiento, a la contestación, que era la palabra de moda. Bueno, mi recuerdo es absolutamente opuesto. Yo lo recuerdo
como una pesadilla. Ese mes de mayo parisino de luz, de flores, bueno, yo lo recuerdo como un periodo sombrío de sufrimiento, de padecimiento. ¿Por qué? Pues porque en realidad fue una crisis brutal del partido en que yo militaba, en el sentido de que hasta ese momento el partido estaba totalmente volcado, la dirección del partido y las organizaciones en el exilio, a organizar, apoyar la lucha revolucionaria en España, la lucha del interior. Y en ese momento, toda la dirección, salvo yo, consideró que eso quedaba postergado para un futuro y de momento había que volcarse a donde estaba supuestamente, presuntamente, la revolución, que era en Francia. Y se dedicaron a ir y venir por los locales ocupados de París, el Teatro de l'Odéon, la Escuela Normal Superior, la Sorbona, iban y venían bueno, y de ese modo fueron puestos en la lista negra y uno por uno los que habían hecho eso fueron después detenidos, encarcelados. Mi amigo de juventud, Paco Sandoval, por ejemplo, fue encarcelado en la Sauté, y otro, Ángel Campillo, digamos que era el número uno en organización, en la tarea de organización, fue entregado, esposado por Hendaya a la policía franquista y luego torturado salvajemente, encarcelado y cumplirá varios años de presidio en España. De manera que ese recuerdo pues es muy negativo. Ahora, mi valoración misma de los hechos de mayo francés pues también es absolutamente negativa. Primero, porque yo sé que la contestación existió en muchos sitios, en Alemania, en Italia, más luego a final de año en México, pero ¿por qué se centró en Francia precisamente? Y se centró en Francia, que era un país que era una China en el zapato de la hegemonía del imperialismo yanqui, porque eran esos años 66, 67, 68, en que de Gaulle, el presidente de Gaulle, cuya política imperialista en África fue atroz, fue horrible, fue gravísima, pero de todos modos de Gaulle tenía muchísimos defectos, pero era un patriota francés y amaba a Francia y se consideraba heredero y continuador de la tradición de lo que era la Francia histórica. Y entonces no aceptó la supremacía estadounidense, echó a los norteamericanos que tenían el cuartel general de la NATO, estaba en París, las tropas norteamericanas estaban en Francia, las echó, se mantuvo en la Alianza Atlántica, pero no en la estructura militar de la NATO. Será muchísimos años después cuando Chirac volverá a esa estructura militar, y entonces el cuartel de la NATO se traslada a Bruselas. De manera que no deja de ser pues sospechoso, extraño, pero yo siempre tuve la sospecha, pero claro, es una mera hipótesis mientras la documentación no lo corrobore, que algo había intervenido la CIA. Por supuesto, vamos a ver, en Francia había muchísimos motivos de descontento, pero algo había influido el servicio secreto norteamericano para aprovechar, y de hecho con éxito, porque ¿cuáles fueron los resultados de ese mayo francés? Primero, de Gaulle dio marcha atrás en toda esa política de independencia que había tenido en los años precedentes, y pronunció aquel mensaje
a los norteamericanos diciéndoles nous sommes dans le même bateau, estamos en el mismo barco. Cambió. Pero como ese cambio no bastaba, se formó una coalición que por mecanismos que huelga recordar aquí, echaron a De Gaulle, forzaron a De Gaulle a dimitir un año después, en el 69. Eso trajo unas elecciones presidenciales en las cuales el candidato comunista Jacques Duclos obtuvo 1/5 de los votos, pero no pasó a la segunda vuelta, y finalmente salió Pompidou, quien dentro del gaullismo era el más atlantista. Y entonces Pompidou cambió de política. No es que renunciara 100% a todo lo que había hecho De Gaulle, pero en buena medida colocó a Francia a rastras de la hegemonía del imperialismo yanqui, que era lo que había querido evitar De Gaulle. Luego también estaba el hecho de que el motivo inicial de aquella lucha, digamos la chispa que desencadenó, fueron aquella reivindicación del derecho de los varones a entrar en los dormitorios de las residencias estudiantiles femeninas. Bueno, esto visto a tanta distancia y con el cambio de costumbres, pues puede parecer absolutamente banal. No obstante, independientemente de que se justificara o no ese tipo de reivindicación, no deja de ser un motivo, digamos, frívolo para desencadenar una lucha de ese tipo. Y por otro lado, los métodos mismos de lucha de los estudiantes franceses, particularmente parisinos, fueron, hay que decirlo, de un vandalismo salvaje sin precedentes. O sea, eso marcaba una ruptura con todo lo que habían sido los métodos de lucha reformistas o revolucionarios. Los disturbios franceses, los CRS, las compañías republicanas de seguridad, estaban a la defensiva contra una agresión que solo se evitó que fuera mortal por los escudos y la protección tan excelente que tenían los CRS, que, salvo gases lacrimógenos, apenas contestaban a los ataques que recibían. Pero además, estos estudiantes se entregaban a quemar coches cualesquiera, en un momento en que ya la mayoría de los obreros franceses tenían coches. O sea, era atentar contra bienes que, bueno, yo personalmente odio el automóvil y la civilización del automóvil, pero en ese caso se estaba victimizando a la propia clase obrera. Todo eso marcó un tipo de lucha, y luego era claramente una imitación de la Revolución Cultural china, con los mismos eslóganes. Se escarnecía con la contestación, se hacían sesiones de crítica y autocrítica, pero vamos, de autocrítica forzada de los profesores, incluyendo los más progresistas, los marxistas. Pierre Vilar, por ejemplo, se lo acosaba, se lo escarnecía, se lo estigmatizaba y le empezaban a sacar los defectos para que se hiciera una autocrítica, un mea culpa ante esos mozalbetes, digamos, soliviantados. Bueno, todo ello a mí me parecía bastante vergonzoso y lamentable, como toda la revolución china en la cual se inspiraron. Y finalmente, la influencia que eso tuvo concretamente en el PCML tardía,
No fue inmediatamente, bueno, primero, inmediatamente fue el descrédito de los mejores militantes más abnegados, más entregados a la lucha por la revolución en España, porque no se enfrascaron con suficiente entusiasmo en todas esas idas y venidas, ese aquelarre del barrio latino de París. Y segundo, fue lo que se quiso, que no tuvo mucha repercusión, pero no dejó de tener presencia, de la llamada revolucionarización, en que se dijo, bueno, tenemos que dejar de lado los valores que nos han inculcado. Todo eso es cultura burguesa. Yo me preguntaba cuáles. La seriedad, la laboriosidad, la fidelidad, la puntualidad de la cual hablábamos, la pulcritud. O sea que había que ser un Aragán, un Viva la Virgen, un juerguista. Y bueno, pues creo que he terminado. Y por tanto esa es mi impresión y siento que es muy negativa y que para quienes tienen el mito de mayo del 68 como un momento grandioso, esplendoroso, pues esto marca un contraste. Por marginarme, porque, bueno, ya en una de las últimas manifestaciones me acerqué, no entré en ella, pero me acerqué y me detuvo la policía y nos metió en un furgón. Yo digo, bueno, esto es el final, aquí ya me detienen y me entregan, pero no, estuvieron hablando, cogiendo. Yo tenía un pasaporte español cuya renovación estaba falsificada. O sea, en realidad el pasaporte no estaba en regla. Además, yo creo que incluso esa falsificación estaba caducada. Y estuvieron haciendo una selección y arbitrariamente, como es la policía, pues algunos nos soltó, porque sí, y a otros los mantuvo. ¿Por qué? Les cayó bien mi cara, lo desconozco. Pero vamos, yo personalmente no tuve mayores repercusiones en ese momento. Sí, vamos a ver. El PCML, desde su constitución en el año 1964, tuvo como seña de identidad el antiyanquismo, la denuncia de la supremacía que sobre España ejercía el imperialismo yanqui a través de su presencia militar, las bases, a través del respaldo que efectivamente, como lo ha señalado, creo que era Eugenio, fue el primero en dar desde antes de 1950 ya Estados Unidos al franquismo, y por tanto, aunque tibiamente los países de Europa de hecho se habían reconciliado con el franquismo y lo habían rehabilitado, pero no de la manera de Estados Unidos. Y luego la penetración económica, que no fue exclusivamente norteamericana, pero nosotros siempre señalamos el gravísimo, porque muchos decían, bueno, los proletarios no tienen patria y los capitalistas tampoco. Y por tanto, ¿qué más da que el capitalista explotador sea francés, norteamericano, inglés o cualquier otro? Bueno, esto era una visión ilusoria, porque por muy internacionalizado que esté el capitalismo, evidentemente está internacionalizado, pero cuando se trata de reestructurar la producción y de suprimir una planta o una fábrica, lo va a hacer no la casa matriz, sino allí donde tenga una filial. Esto sigue pasando hoy entre Francia y Alemania con el Airbus, es decir, que esa idea de que el capitalismo no tiene patria no es así. El capitalismo como sistema abstracto no, pero los capitalistas desde luego que sí, porque hay una serie de razones por las cuales sí. Entonces,
veíamos que era tremendamente frágil el llevar a cabo un desarrollo económico como el que muy vigoroso tuvo lugar en España en los años entre el 65 y el 73, digamos, aproximadamente, sobre la base de capital extranjero, y sobre todo norteamericano, que era la superpotencia mundial, con una capacidad de decisión que dejaba, esas inversiones además se hicieron en condiciones que hay que recordar. Es decir, se les regalaban los terrenos, se les daban... se les daba dinero para que invirtieran. Eso sucedió así en toda la ría del Nervión, en lo de Cádiz, por supuesto, pero en muchísimos otros sitios. Evidentemente, cuando empezaron los sobresaltos con la guerra del 73, la crisis del petróleo, el comienzo de la crisis económica mundial, pues evidentemente ya sufrimos restricciones de que se iban. Habían venido, habían aprovechado las condiciones. Eso luego se agravó muchísimo antes de Maastricht y antes del Tratado de Ámsterdam, porque una condición de entrada que puso Jacques Delors, que era entonces el coordinador de la Comunidad Económica Europea, a que España, a abrir las negociaciones, no al ingreso, a abrir las negociaciones, es que España desmantelara una serie de sectores productivos que no se querían tener en Europa. No solo en industria, también en agricultura, en ganadería y en pesca. Es decir, que no solamente hubo la llamada reconversión con la cual el excelentísimo señor don Felipe González Márquez prometió que se quitaban esas industrias, pero que iban a venir un florecimiento industrial de nuevas industrias. Por supuesto, muchas de esas regiones han quedado desindustrializadas para siempre y hemos pasado a una economía de ladrillo y de servicios. Pero también en agricultura, también en ganadería, hubo que arrancar viñedos, hubo que arrancar olivos, hubo que reconvertir cultivos. También hubo que sacrificar cabezas de ganado. Es decir, que, claro, ya estamos en un periodo muy posterior a aquel del cual yo he hablado en mis intervenciones, muchísimo más cercano a nosotros, pero también hoy ya muy alejado, porque cómo fueron esos primeros años 80 y cómo se gestó cómo se suplicó de rodillas el ingreso en el mercado común, porque tenía una finalidad de legitimación del régimen político español. Ese régimen político que había salido de la transición, que bueno, estaba cuestionado porque había habido demasiada continuidad, porque había quien tenía dudas, porque claro, evidentemente, si entrábamos en la Comunidad Económica Europea, ya quedaba completamente normalizado como un país genuinamente democrático y por tanto hubo que los gobiernos españoles, seguramente antes del de González Márquez, ya los de Suárez, Calvo Sotelo, pero le tocó comerse el marrón a González Márquez y llevó a cabo esa reconversión que ha continuado, porque no terminó ahí, sino que ha continuado. Y luego Eugenio y Jaime, la interpelación ha sido más completa también hacia ellos. Sí, yo creo que la pregunta se dirige más a mis dos compañeros de mesa que a mí. Yo de esas corrientes paneuropeístas de origen izquierdista que convergieron con el paneuropeísmo del establishment, de origen trotskista u otro similar, la verdad es que nunca las conocí. O sea, hoy puedo saber algo de ellas por algún libro de historia, pero en los años de mi mocedad, juventud, nunca supe nada ni siquiera de su existencia. Es decir, que yo imaginar emitir un juicio sobre esos movimientos, pues sería absolutamente, no tendría fundamento ninguno.
En cuanto a la cara amarga de la integración, bueno, yo pienso que la sociedad española fue víctima y sigue siéndolo de una obnubilación completa. Es decir, que se había sufrido tanto porque el franquismo estaba al margen bueno, los españoles, pero todos, o sea, la inmensa mayoría, el 99%, incluso cuando la reconversión fue tan dura y hubo esas luchas violentísimas, por ejemplo, en la provincia de Santander, en diversas instalaciones siderometalúrgicas que los obreros lucharon a brazo partido. Hubo luchas muy violentas en aquellos años 80, quizá a comienzos de los 90, pero incluso ellos dudo que sufrieran euroescepticismo. Sí, yo pienso que el euroescepticismo en España ha sido puramente marginal. Yo soy, lo confieso, lo proclamo, totalmente euroescéptico. No creo en la unidad europea, pero ni la deseo. Yo pienso que España es un país hispánico cuya misión es la unidad con los países de su misma tradición jurídico-lingüística. Pero bueno, yo sé que soy una excepción. Quizá soy el único entre 47 millones de habitantes del Reino de España. Los españoles han, han evitado caer en el euroescepticismo y con la fe del carbonero, porque siempre se nos ha vendido los fondos que hemos recibido de la Unión Europea. Lo que no se ha dicho es la contrapartida, que a cambio de percibir esos fondos es como si yo doy dinero a alguien para que cierre a una tintorería para que cierre la tintorería. Hombre, muy bien, le vienen muy bien esos fondos, pero ya no tiene el modo de vivir para el futuro que tenía con la tintorería. Bueno, pues creo que eso algo nos pasó y la consecuencia la pagamos en el tipo de economía que hoy tenemos. ¿Por qué España es el país del mundo donde los efectos del COVID han sido más graves? Porque nuestra economía es esencialmente de servicios y de ladrillo, y eso ha sido brutalmente afectado, mientras que los países con más industria pues se han bandeado mejor. Esa es mi visión. Lo que pasa es que emitir tales opiniones ya es salir del ámbito que en principio yo creo tenía este encuentro, que era histórico, no de opiniones político-sociales. Y lo que estoy diciendo ahora pues es una opinión político-social.